con la sexta y última charla del año, con el título La gestión de las inversiones en las ciudades. Tenemos esta ocasión 3 grandes mujeres: la maestra en arquitectura María de la Luz Maquiavelo Salinas, experta en gestión de proyectos internacionales; la maestra en estudios de población Miriam Janet González Quintana, experta en gobernanza y en estudios para la población sobre la gobernanza; nuestra gran Carla Alexandra Lunar, contadora pública, que ha ayudado a ingresar grandes recursos a Tamaulipas, es una gran gestora de recursos metropolitanos. Vamos a iniciar, ahorita yo hice ahora sí que una pequeña presentación, pero próximamente ellas se van a presentar como siempre para poder dar ahora sí que una gran charla sobre un gran tema. El salario mínimo, vamos a hacer una cosa muy sencilla. Voy a presentar unos temas que creo que son importantes, sobre todo ahora que estamos hablando de las inversiones y que van a empezar a haber más proyectos donde, bueno, el salario mínimo tuvo un pequeño incremento del 15%, creo que nos fuimos muy abajo, somos de los salarios más paupérrimos del mundo. Entonces yo creo que ahí las cámaras no hicieron buen trabajo. A partir de eso, bueno, la gran importancia de tener un inventario territorial para poder hacer inversiones a nivel nacional es vital, está en las estrategias de esta nueva administración. Yo creo que el gran reto estratégico es exactamente gestionar la información territorial. ¿Por qué? Porque hay muchos puntos rojos. Aquí está la información en la que el mismo gobierno ha diagnosticado como parte fundamental de la gran problemática que existe en la irregularidad del uso de suelo en todo el país. Y eso pues nos compete directamente a las inversiones, porque si no hay certeza jurídica, las inversiones poco a poco se van a seguir desmantelando. El último punto que es tan importante es el presupuesto de egresos, que en realidad sí nos ha dado una gran sorpresa, porque, bueno, todo lo que es el proyecto del PMU, del Programa de Mejoramiento Urbano, que se va a enfocar a las ciudades, es prácticamente de 6,000 millones de pesos. A partir de eso se desaparecen muchos fondos, pero aparecen nuevos. Entonces, el Fondo Metropolitano definitivamente desaparece. Sin embargo, se crean 2, que es el Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de Municipios y las Demarcaciones Territoriales, que sí estaba, pero no estaba tan marcado como era, de 85,000 millones de pesos. El Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de Entidades Federativas, de 46,000 millones de pesos. Y el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Territorial, de 84,000 millones de pesos. Yo creo que hay inversión, hay mucho interés de parte del gobierno, pero para que en realidad funcione estos temas en proyectos, todavía nos hace falta poder solicitar inversiones de otra magnitud. Las APP se han ido desmejorando con el tiempo. Sin embargo, yo creo que es una figura que hay que retomar. En esta nueva ley del APP, de las asociaciones públicas y privadas, hay un artículo en el que dice que definitivamente ya no se deben de concesionar a más de 5 años los proyectos. Yo no sé cómo le vamos a hacer con el Tren Maya, porque va para largo. Bueno, sobre esto vamos a platicar y vamos a darle ahorita la palabra a mi queridísima Luz María Maquiavelo. Hola, muy buenos días a todos. Muchas gracias, Sofía, por la invitación. Saludos a Carla, Miriam, que nos acompañan. Bueno, pues este tema de los recursos internacionales, pues es todo un tema, ¿no? Y tiene que ver mucho con mi trayectoria, ¿no? Que he tenido. Yo pues soy arquitecta de profesión
y de la Universidad Autónoma Metropolitana Azcapotzalco, y saliendo de ahí, fíjate, curiosamente me fui a trabajar al gobierno de la Ciudad de México, en la dirección de prospectiva del gobierno de la Ciudad de México, y ahí fue donde me empecé a interesar en temas de ciudad, porque participé en el primer programa de reordenación urbana y ecológica. Y me hizo como muy consciente de los problemas que estaban atravesando la ciudad. Estamos hablando de hace mucho, ¿no? Estamos hablando del 85, o sea, ya hay que decir fechas para entender también estos procesos de concientización históricos que nos han llevado a lo que es el día de hoy, ¿no? A partir de ahí, bueno, he trabajado en varias áreas de la función pública, en diversos niveles de gobierno. Estudié 2 maestrías también en esta búsqueda de conocimiento, una en la UNAM, en la Facultad de Arquitectura en Ergonomía, en Diseño Industrial, y la otra en Yucatán, ¿no? En donde ya llevo aquí radicando 25 años, en la UADY también en la Facultad de Arquitectura, y con temas relacionados a la ciudad, no necesariamente como desarrollo, como urbanista, ¿no? Me he metido más en temas como la gestión y pues también me he involucrado más con temas relacionados con el gobierno. Fíjate que desde el 2002, ¿no? Me entré yo a trabajar a la Sedesol aquí en Yucatán, y estuve en el puesto de subdelegada de Desarrollo Urbano, Ordenación del Territorio y Vivienda. Y ahí fue mi primera interacción con el programa Hábitat, que estuvo financiado precisamente con esta cooperación de recursos internacionales, y ahí fue en donde inicié, ¿no? Esta investigación de dónde venían esos fondos, por qué llegaban, cómo llegaban, de dónde estaban, cómo estaban clasificados, ¿no? Y todo eso, bueno, es que además soy muy curiosa, todo eso pues me fue abriendo todo este panorama, ¿no? De la gestión de recursos federales. Y bueno, ya desde el 2007 aterricé, porque la Sedesol, Colombo Plan y el gobierno de Tailandia me invitaron a un curso de capacitación precisamente en Tailandia, en Khon-Kaen, le llaman, es el área universitaria, y ahí estuve yo más de un mes en un curso, en un diplomado, ¿no? Así intenso, con otros gobiernos, en donde el tema principal, sobre todo de los que llaman tercer mundo, ¿no? O así lo llamaban, ¿no? A mí no me gusta, pero bueno, nos identificamos con el término, y yo los llamo más bien países menos afortunados, ¿no? El punto aquí es que estaba África, por ejemplo, en países orientales, Indonesia, y tienen otra perspectiva completamente diferente a europeos o a latinos, ¿no? O de América Latina, ¿no? Entonces, en ese ámbito también se manejaron temas de gestión, y también eso fue un tema súper interesante para empezar a enlazarme en lo que hoy hago, ¿no? Pues digo, mi resumen es un resumen pequeñito, ¿no? Para que más o menos vean de dónde viene esta trayectoria, que es la gestión de recursos internacionales, y ahora ya llevo, mucho tiempo, o sea, trabajando en los municipios, siendo consultora para otros municipios, entre ellos estoy en Chihuahua, en Oaxaca, ¿no? Y otros más, ¿no? Aquí el punto es, ¿qué es esto de la gestión de recursos internacionales para ciudades, ¿no? Y no nada más para ciudades, los recursos internacionales también son para el sector privado, ¿no? Entonces, lo que quiero comentarles es que esta gestión pues, se basa en cooperaciones internacionales y consiste en transferencia de recursos económicos, humanos, materiales, también agregamos de conocimiento intelectual o tecnológico, ¿no? En donde participan 2 o más gobiernos. Generalmente uno de ellos es extranjero, ¿no? También participan distintos niveles de gobierno a nivel nacional, como municipios, estados y la federación, ¿no? Y esta historia viene desde los años 90, no sé si ustedes se acuerden, ¿no? En donde los intereses se centraron en el territorio, y así comenzó a considerarse como un instrumento legítimo
para el desarrollo local, precisamente la gestión de recursos, ¿no? De esta manera, los municipios comenzaron a ser agentes gubernamentales del sistema internacional, al igual que los estados, ¿no? Y bueno, ¿cómo se dan las gestiones internacionales? En realidad sí es muy complejo, pero se dan de varias formas. Se consideran, por ejemplo, con créditos blandos, con bajas tasas de interés, transferencias de conocimientos o tecnología, como lo decía hace un momento, o a fondo perdido, ¿no? Sin embargo, cualquiera de estos esquemas siempre hay algo a cambio que aportar, ¿no? O sea, nada es gratis en este mundo, chicos. Las gestiones... ¿Mandé? Y menos en las inversiones. Y menos donde hay dinero de por medio, ¿no? Entonces, bueno, Sofía, tú me vas parando, voy a hacer nada más un rápido... Continuamos ahorita con Carla. Ajá, para perfecto. Que se presente y ya entramos de lleno a lo que ya te agradezco mucho que hayamos entrado. Entonces, que se presente nuestra queridísima Carla Alexandra de Tamaulipas, que estamos ahora sí que en toda la República Mexicana, desde Yucatán, Torreón, Tamaulipas. Adelante. Muchas gracias, Sofi. Muy honrada con que hayas pensado en mí para esta invitación y esta participación. Bueno, yo soy egresada, contador público egresada de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, con 20 años de experiencia dentro del gobierno del estado. Tuve la fortuna de, antes de terminar mi carrera, unos cuantos meses antes, entrar a trabajar dentro del gobierno. Una de mis maestras me invita a participar con ella. Y entro yo como auditor. Fui auditor 10, 11 años, auditor de recursos gubernamentales y auditor de calidad. Posteriormente hay cambio de gobierno y me invitan a cambiarme de secretaría, y cuando llego yo, ahí los fondos metropolitanos estaban recién estrenados en Tamaulipas, habían llegado por primera vez en 2010 y nosotros entramos en 2011, entonces había mucha incertidumbre de cómo manejarlos. Había muchos huecos porque la administración anterior pues, ya iba de salida, entonces como que pues, los que vienen a ver cómo lo hacen, ¿no? Entonces, sí fue un reto porque llegamos gente nueva al área con algo nuevo que no sabíamos cómo hacer las reglas, cómo estaba las cuentas que teníamos que rendir y el manejo de los recursos, la solicitud, las gestiones, y nos tocó un poco, pues, gestar el bebé y tenerlo. Afortunadamente, en ese momento, mi jefe, el subsecretario, sí tenía mucha experiencia en el manejo de fondos metropolitanos y nos llevó un poco de la mano porque él había trabajado en la Ciudad de México, entonces sí nos supo orientar, pero había un área en la que nadie quería entrar, que era la administración y la rendición de cuentas de los fideicomisos. Claro. Y pues me saqué la rifa del tigre, ¿verdad? Me tocó a mí participar y fue algo muy gratificante porque era un caos la información, la rendición de cuentas, y me tocó hacer el diseño de la estructura, de cómo se iba a manejar, de cómo se iba a cumplir con todos los detalles tan mínimos e importantes que se requieren para traer el recurso, rendir cuentas y poder ejercer tener un circulante ahí de entrego bien, me das. Entonces, sí fue un reto muy bonito, fue una experiencia muy bonita. Digo, fue porque ahorita desafortunadamente con la desaparición de los fondos metropolitanos, bueno, ya me toca participar de otra forma. Yo no soy arquitecto, soy contador público, entonces digamos que los expertos en el diseño y en los proyectos es otra área, pero muy apoyados conmigo en la cuestión de normatividad, en la cuestión de leyes, de reglamentos, de cuestiones que hay que cumplir, que son
bien importantes y más en esta época que la transparencia y la rendición de cuentas está al día y cualquier ciudadano nos puede preguntar y tenemos la obligación de rendir cuentas y rendirlas bien. He tenido la fortuna de, cuando he sido auditada, cuando he sido escuchada, pues todo ha salido muy bien y me ha ayudado a participar y a ver pequeños huecos que a veces cuando en la Ciudad de México hacen las leyes y lo diseñan de gabinete, cuando tú estás en la práctica, híjole, es complicadísimo descifrar qué quieren, qué están pensando o cómo se les ocurre pedir eso cuando en la práctica es súper complicado llevarlo a cabo y ha sido como que una relación de amor-odio con las autoridades federales, pero muy bonito y muy gratificante, gracias a Dios. Muchísimas gracias. Ahora nos va a platicar sobre ella nuestra maestra Miriam, desde Torreón, Coahuila, experta en gobernanza. Mi queridísima Miriam, por favor. Hola, Sofía. Hola, ¿Qué tal? hermosa. Muy buenos días a ti, a Carla, a Luz María. Pues, bueno, pues realmente yo no diría que soy una experta, voy cumpliendo 3 años en el sector público, pero considero que mi experiencia en cuanto a cómo llegué aquí tiene mucho que ver con la otra parte que se conecta en la gestión metropolitana o en la gobernanza en sí, que es ahora sí el proyecto o cuando se conecta con la ciudadanía. Entonces, bueno, para empezar, yo soy socióloga, así que mi inicio, digamos que en el ámbito profesional fue desde la asociación civil en investigación. Después de esto, bueno, mi interés siempre fue la sociología urbana o todo lo que tenía que ver con este caos de monstruo de las ciudades. Y después de eso me fui a Tijuana a estudiar una maestría en estudios de población, que ya tenía, pues digamos que esta perspectiva entre, sí, sociología, investigación cualitativa, pero también la perspectiva, los números, ¿no? Lo cuantitativo, cómo se ve la población, cuál es esta, pues le pones un perfil, ¿no? A las dinámicas poblacionales que están sucediendo. Y después de eso me regreso a Torreón y entro al INPLAN. Entonces, que yo considero que es una suerte estar en el sector público, en un ente descentralizado, porque te permite estar como entre dos mundos, ¿no? Estás con la ciudadanía, pero tampoco eres esa parte central del gobierno, entonces estás entre pues en un puesto muy estratégico en el que puedes enterarte de todos los mundos que suceden y tú estás en la parte descentralizada donde estás como que tratando de hacer no sé, en armonizar todo, ¿no? Al mismo tiempo. Y siempre he estado en la parte de la investigación, entonces ese perfil me permite entrar un poquito a todo y también justo, yo creo que me identifico más con Luz María en el que está, pues digamos que las inquietudes que tienes te llevan a ciertos temas en donde se están desarrollando apenas. Y justo es la gestión metropolitana, en donde yo me empiezo a dar cuenta de este otro mundo que es los fondos metropolitanos. Aquí en Torreón sucede algo muy, pues, distinto en cuanto a la dinámica metropolitana, porque somos de las pocas regiones en donde somos una zona metropolitana interestatal. Entonces tenemos 2 estados, tenemos toda una dinámica que lleva mucha historia, pero que ha sido muy difícil tenerla en la cuestión pública, no administrativa. Entonces todavía nos estamos poniendo de acuerdo cómo le vamos a hacer. Digo, no, creo que en esta parte de la gestión metropolitana suceden 2 cosas al mismo tiempo, ¿no? Una es las dinámicas de la ciudadanía, historias y cultura
que se entrelazan y que te exigen que exista una gestión metropolitana. Y la otra parte es la cuestión de gobierno, ¿no? La pública o la administrativa, que nos lleva a decidir cómo hay que resolver los problemas metropolitanos que se llevan en pues sí, ¿no? En el día a día. Entonces, desde esta perspectiva es donde yo inicio a tener más relación respecto a lo que SEDATU está realizando como gestión metropolitana, ¿no? Cuando inicia esta parte de la ley de asentamientos humanos, ya ahora sí como un tema en la agenda para SEDATU, es cuando yo también entro a conocer ahora sí que el tema, ¿no? O sea, como que yo ya llegué a esta última ola de gestión metropolitana en donde se están intentando hacer nuevas, pues sí, nuevas gestiones, ¿no? Pero ahora a mí me toca hacer la parte de conectar estas oportunidades que existen en cuanto a recursos internacionales, en cuanto a, digamos, sí, financiamiento no, común o ordinario, que es cuando los municipios te dan cierto dinero, a hacerlo a un proyecto. Entonces, a mí me toca la parte de, ¿y cómo se hace un proyecto en gobernanza? Porque la gobernanza implica la ciudadanía del sector privado y el sector público. Entonces, digamos que ahí vamos, no sé, todavía estamos todos intentando resolver cómo le vamos a hacer ya en la práctica, cómo se hace un proyecto, desde quiénes participan, cuál es la responsabilidad de cada quien para participar y también el tiempo, justamente, cuánto tiempo tenemos para resolver para hacer un proyecto, para empezar. ¿Cuáles son el checklist que tenemos que tener para que nos den cierto financiamiento? ¿Quién nos tiene que dar el financiamiento, ¿no? Entonces, sí realmente implica toda una logística que no nada más es el sector público, o sea, también implica muchas personalidades, ¿no? Así que, pues, eso, yo digo que ese es el pequeño resumen. Muy bien, perfecto, perfecto. Mira, a mí me encantan cuando están ustedes los jóvenes porque traen todo el ímpetu de aprender. Entonces, es eso que comentas de la investigación y de querer saber más. Yo creo que continúa con eso porque la laguna, que es la zona metropolitana que a ti te toca, vaya que tiene muchísimos recursos y muchísimos problemas. Entonces, sí hay que continuar en ese tema de gobernanza, definitivamente, y más si es interestatal. Vamos ahora entonces a platicar un poco, mi queridísima Luz María. Ahora sí, de tu ronco pecho, mi querida. Ahora sí, ya le entro. Oye, mira, ¿tenemos cuánto tiempo? 7. 7 minutos por ahora, pero si bueno. te vas de largo no pasa nada. Bueno, a ver, vamos a tratar de ajustarnos. Mira, bueno, yo cerré mi primera presentación con estos posibles esquemas de financiamiento y después de escuchar a Carla y a Miriam sobre gobernanza, que se interrelaciona con, obviamente, lo que es la gestión de recursos y lo que es también el Fondo Metropolitano, puesto que el Fondo Metropolitano opera con recursos internacionales, ¿no? Entonces, bueno, estamos, digamos, hablando de lo mismo en distintos niveles, ¿no? Y eso es súper interesante porque no podemos nosotros sustraernos, ¿no? De lo paralelo como es la administración, la operación, bueno, todos los niveles de gestión para conseguir un recurso, bueno, se intervienen muchos aspectos y esos no deben de desaparecer porque es cuando no podemos llevar a cabo estas gestiones, ¿no? Entonces, me gustaría comentar que para muchos gobiernos en México, el esquema de gestión de recursos internacionales presenta muchas dudas, inconvenientes, incluso miedos, ¿no? Tenemos que decirlo. ¿Por qué? Porque su operación implica cierto grado de especialización.
y eso no existe en algunos niveles de gobierno. Ya lo decía Miriam, que ella tiene que estarse metiendo, preparándose en esta búsqueda de escaños, de niveles de conocimiento que no se tienen en ciertos niveles de gobierno. Estoy hablando federales, municipales y estatales, y eso es el primer impedimento para conseguir un recurso, ¿no? O una negociación de un recurso internacional, ¿no? Por otro lado, dentro de estas, pues, deficiencias, ¿no? En estos procesos también tenemos la limitante del idioma, ¿no? Algunos funcionarios, pues, no hablan inglés, entonces esto se vuelve, pues, muy complicado, ¿no? Y por otro lado, hay muchos gobiernos que consideran el acceso a los créditos como una barrera de crecimiento para sus localidades, ¿no? O sea, son prejuicios, ¿no? O falta de información el que te impide, ¿no? Alcanzar otro nivel de otro nivel, ¿no? Claro. Sí, porque recordando, mi queridísima Luz María, pues Inglaterra se hizo a base de puros fondos internacionales. O sea, Londres, ahorita la gran capital, pues fue también la gran capital de todos los fondos internacionales que existían. Entonces, yo creo que sí tienes razón, le tienen mucho miedo a que haya inyección internacional. Sin embargo, nosotros tenemos la sartén por el mango, porque nosotros podemos hacer los convenios. Nosotros, si no pasan por nosotros, si nosotros no decidimos qué les vamos a dar y qué no les vamos a dar, no se hace. No se hace. Y esa es la parte que no logran entender la gran mayoría de los gobiernos. Entonces, yo creo que aquí lo único que hay que hacer es meterse en las leyes y hacer nuestros convenios a favor nacional, no a favor de ellos. Y sí se puede, porque yo estoy manejando recursos en los que yo hice convenios en donde no se va a abusar ni a malversar, y ellos lo aceptaron. ¿Por qué? Porque finalmente son proyectos que van a largo plazo y que van a obtener ingresos de gran magnitud, porque las inversiones son de gran magnitud. Continúa mi queridísima Luz, ya perdón por la interrupción. No, está bien, esto es un conservatorio, ¿no? Podemos conversar, de eso se trata, además se vuelve más dinámico y más rico, ¿no? Pero bueno, tienes razón, o sea, pero esto es a lo que me remito de nuevo a lo que comentaba, que falta información, ¿no? O sea, esa falta de información genera estos miedos y temores que impide, es como un ciclo, ¿no? Es como o sea, tienes miedo, no le entras, no investigas, entonces por lo tanto no consigues y entonces vuelve un círculo pues bastante terrorífico, ¿no? Porque no avanzas, ¿no? Por otro lado, considero, por ejemplo, que los municipios y sus 3 años, ¿no? Hacen que esto todavía sea más complicado, porque un proceso de gestión, ¿no? Implica tiempo, ¿no? Preparar un proyecto a nivel internacional implica tiempo. Entonces, prepararlo, por lo menos, por ejemplo, el año pasado, ahorita que estamos hablando de Fondo Metropolitano, yo preparé un proyecto para ingresarlo el año pasado en el Fondo Metropolitano, pero lo tengo desarrollando desde el 2018. Rayos, todos los requisitos que se deben de cubrir para poder acceder a ese fondo, bueno, necesitas por lo menos 1 año, ¿no? Y ya cuando lo ingresas, pues ya no, y a ver si... Ya desapareció. Desgraciadamente así son las cosas, pero bueno, yo estoy casada con el intento. Y si no, pues sigo. Aquí el asunto es buscar el cómo sí se puede, ¿no? Exactamente. Esa es la actitud de alguien en tu situación. Y para concluir, si me permites un momento, yo estoy totalmente de acuerdo con Luz María, y es algo que he comentado con mi esposo, que es urbanista, y la importancia de mantener las zonas metropolitanas o los municipios metropolitanos independientes del gobierno, con un proyecto independiente, con un servicio civil de carrera que te permita planear y proyectar a largo plazo, sería algo fabuloso, pero
todavía estamos en pañales en esa situación. Todavía nos falta desgraciadamente mucho y nos falta mucha cultura de participación en México, donde la sociedad se involucre en hacer crecer su comunidad y realmente se ponga la camiseta de que es para avanzar todos y para ayudarnos todos y no dejarle todo al gobierno, que sabemos perfectamente que el gobierno no lo va a solucionar solo, ni en 3, ni en 6, ni en 20 años. Necesitamos tener una independencia metropolitana que nos permita planear y establecer metas medibles y alcanzables para demostrar que sí se puede y que podemos lograr un proyecto más grande, y aunado todos los proyectitos de si todos los municipios o todas las zonas metropolitanas trabajaran igual, pues hombre, el país sería otro, definitivamente. Sí, Sí, definitivamente. así es, pero fíjate, Aparte, sí. lo que Ay, dice Carla, perdón. perdón, nada más para completar, lo que dice Carla es verdad. O sea, no nada más, y proyectemos esa filosofía nada más al Fondo Metropolitano, a todos los niveles de gestión. ¿Me entiendes? O sea, un sector es Fondo Metropolitano. Tenemos otros sectores, ¿no? Económicos, políticos, etc., ¿no? O sea, agricultura, ganadería, pesca, o sea, ¿no? Hay que extrapolar todo ese pensamiento a todos esos niveles de gestión. Me parece muy, muy adecuado, Carla. Cambio fuera. Sí, 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 definitivamente, mi queridísima Carla. Pues ahora sí que tú empieza a decir un poco más de lo que acabas de decir. Fíjate que yo sí creo que todo lo que has comentado es correcto. Y yo creo que sí, en la ley se estaba planteando lo de la estrategia, ¿no? La ENOT, vamos a ENOT, Sí. que todavía no puedo ver la Estrategia Nacional de Ordenamiento Territorial. Yo creo que es parte importante de que existen esas estrategias a largo plazo, porque definitivamente los proyectos grandes, con grandes inversiones, no se pueden hacer en 2 días. Se tienen que hacer en 3 años, que dura un municipio. en más de 3 años. Exactamente. ¿Por qué? Porque el territorio es tan grande, es tan vasto y los problemas son tan grandes que Tan variados. y variados que tienen que ser a largo plazo. Entonces, sí, definitivamente, sí, ese es un gran problema que tenemos en la nación. Perdón, ya. Sí, mira, yo entiendo perfectamente, Miriam, porque nosotros también tenemos una zona metropolitana compartida con otro estado y es un verdadero dolor de cabeza. Me acuerdo. A ti te consta, Sofía, a ti te consta, Sí. Es realmente complicadísimo. Sí es complicado dentro de un mismo estado seguir una política. Cuando interviene otro estado, es prácticamente imposible. Por eso, si las zonas metropolitanas se manejaran independientes, sí con una línea, sí con un plan nacional, estoy totalmente de acuerdo, pero con funcionarios independientes y con recursos independientes, que no estuviéramos dependiendo de a ver cuánto nos dan, a ver si quieren que estemos, si quieren que continuemos, sería algo totalmente diferente. Yo veo un acierto en la ley nueva de desarrollo, donde ya involucras a la sociedad. Eso es bueno. Pero, conociendo cómo somos en México, la verdad, veo complicado que la gente participe, que se involucre. Es bien difícil, es todo un reto hacer que la sociedad entienda que el gobierno no trabaja solo y no puede solo. Todavía no nos ha caído el saco de la importancia de la participación civil. En otras sociedades, como en Estados Unidos, donde la participación de la sociedad empuja al gobierno, es totalmente diferente, donde su planeación metropolitana, es independiente en los condados del gobierno estatal, del gobierno federal, y donde están intercomunicadas. Incluso nosotros que tenemos frontera, sabemos que ellos, aún cuando nosotros somos México, nos toman en cuenta para planear. ¿Por qué? Porque hay un flujo
de personas, de movimientos, de mercancías, y nos guste o no, la frontera está conectada y ligada a Estados Unidos y es otro país. Yo que viví en frontera, soy de la frontera, entonces ves que es México, Estados Unidos y la frontera. Se maneja totalmente diferente. Aparte. Pero volviendo un poco al tema de la gobernanza, porque ya me desvié un poco, perdón. Sí, te digo, me parece un acierto involucrar a la sociedad, pero aquí el gran reto es que participen, porque ya veo al formar los comités que no hay gente y pues de dónde la sacamos, de dónde la ubicamos y pues tráete al compadre y tráete al que caiga para llenar la cuota. Y de eso no se trata. Hay muy pocas personas involucradas y comprometidas con su estado o con su municipio, tristemente. Y el gran reto, creo yo, es permear la participación a la sociedad, involucrarla, que tenga más amor al país, porque desgraciadamente a veces no queremos a nuestro país como se debiera, y eso nos hace daño y nos merma como sociedad. Ha sido un reto en el Estado, se hizo ya la ley, y actualmente estamos trabajando en una reforma para homologarla a la federal, porque sí tenía algunos huecos, y estamos ahorita ya en revisiones, ya está en la última parte para sacar una reforma a la ley que nosotros creemos era necesaria y es atinada, porque ahora sí ya nos involucraron a los que estamos en el papel, a los que estamos trabajando, entonces creo yo que sí es un poco más pues real y más fácil de aterrizarla que desde las alturas, ¿no? Que como comentaba hace ratito, que a veces se hacen las leyes arriba y cuando las tratas de poner en marcha, ves que hay huecos o que hay complicaciones ahí para que se puedan ejecutar. Claro, y entonces es ahí donde deberíamos de pensar de que todas las leyes sí deben de estar homologadas, ¿no? O sea, es urgente esa homologación, porque ahí es donde se ven esos temas. Y hablando ya de la ley y de gobernanza, mi queridísima Miriam, yo te quería preguntar, qué bueno que ahorita Carla saca el tema de la sociedad, porque yo creo que no es un impedimento, yo creo que sí es la que empuja todo lo que es el desarrollo urbano, lo empuja la sociedad en todo el mundo, ¿no? Ahorita hizo el ejemplo de Estados Unidos, yo creo que Europa también, Europa bueno, les comento esto porque ya saben que tengo un poco de comunicación con Europa, es una sociedad bastante crítica, o sea, ellos critican hasta que ¿por qué tiraste este papel de basura enfrente de mí?, ¿no? Entonces, es la sociedad, pero también tiene mucho que ver en la educación que yo creo que hemos tenido como gobierno. Por ejemplo, en la ley general, en la nueva, estamos hablando de consejos. Estos consejos que tienen que participar y autorizar proyectos. ¿Cómo lo están llevando ahí en Torreón, mi querida Miriam? ¿Sí los están haciendo? ¿Cómo es que esta gobernanza está entrando ahí? Sí, es un tema, bueno, es un fenómeno muy interesante lo que está sucediendo con la gestión metropolitana desde varias perspectivas. Yo creo que retomando lo que decía Luz María, estos criterios o requisitos para el ejemplo del Fondo Metropolitano tienen dos barreras, ¿no? Una es el tiempo de la administración y la otra es los proyectos evaluados socioeconómicamente, o sea, con la metodología de Hacienda, que requieren muchísimo tiempo y mucha inversión previa del municipio. O sea, realmente que un municipio decida o una zona metropolitana decida meter
un proyecto con estos, bueno, con los últimos criterios de selección que tenía el Fondo Metropolitano, implicaba que el proyecto fuera de impacto metropolitano y que tuviera una evaluación socioeconómica. Entonces, ya de ahí, eso impedía que muchos municipios o muchas zonas metropolitanas metieran sus proyectos porque no cumplíamos con los requisitos. Y otra cosa que se pedía era hacer una comisión metropolitana de proyectos de impacto metropolitano, pero otra vez, con el tiempo encima, se lleva a que estos proyectos que se metan a la bolsa del Fondo Metropolitano eran proyectos que no necesariamente tenían un impacto metropolitano, es decir, una calle de un solo municipio, alumbrado, o sea, porque justo lo que decía Luz María, hay que ver cómo sí se puede lograr. Y si ya tenemos la barrera del tiempo, ya tenemos la barrera de que a lo mejor nuestras leyes no están homologadas, ¿cómo le hacemos? Entonces, una de estas, digamos que salvavidas, eran la creación de comisiones de proyectos metropolitanos. Y ahora los municipios se ponían de acuerdo para ver qué proyectos iban pensando en cuáles se iban a hacer el de impacto metropolitano, no necesariamente bajo una evaluación, porque eso ya implicaba que se nos iba a acabar el tiempo y no se iban a meter ningunos proyectos. Entonces, ahora otra cuestión era, y bueno, para empezar ya logramos poner los municipios sobre la mesa, ¿no? Que se sentaran, ahora que decidieran cuáles. Y de estos proyectos, lo que normalmente se hacía en el Fondo Metropolitano, no sé si en todas las zonas metropolitanas, era que se decidía, ¿no? Bueno, Torreón y Gómez siempre se habían dividido entre, bueno, pues el Fondo Metropolitano va a ser 50 y 50. Entonces, tú haz lo que tú quieras con tus 50 y yo con mis 50. Y la última fue, bueno, vamos a sentarnos todos los municipios, que era Francisco y Madero, Matamoros, Torreón, Gómez Palacio y Lerdo, y vamos a decidir qué proyectos y qué no sé, de impactos, ¿no? Y entonces también entraba el Estado de cada uno y decidía el Estado, bueno, pues yo también tengo unos proyectos de impacto metropolitano. Entonces, ya para empezar, o sea, ya se había complicado demasiado el panorama y como para que al final pues ya no existiera el fondo, pero sí se tenía la intención de que en lo que se pueda lograr, en el tiempo que cada municipio o cada administración tiene, por lo menos se logró ponerse de acuerdo a algo, pero sí se tenía muy claro que no se estaban cumpliendo con todos los criterios de selección porque era muy difícil pensar a largo plazo en una administración de un periodo muy determinado y que aparte de eso implicaba pues la voluntad política de otras personas que no necesariamente tenían que ver con los proyectos de infraestructura metropolitana. Entonces, sí es un fenómeno muy complicado y que aunque obviamente yo estoy de acuerdo en que se tiene que tener una gestión independiente porque implica a largo plazo y es muy difícil hacer bueno, no hacer entender, sino que tengamos la esperanza de que esta gestión a largo plazo va a dar frutos, porque es una inversión anual. Entonces, tenemos por un lado que necesitamos hacerlo con mucho tiempo, mucha preparación, con una planeación pensando en una zona metropolitana en 30 o en 50 años, para poder ver desde ahorita qué proyectos vamos a estar preparando para tener no sé, pues estos beneficios, ¿no? Y la sociedad obviamente no va a tener esa confianza porque históricamente no se tiene la confianza, ¿no? En el gobierno, no se dan esos resultados de planeación tan a corto plazo como esperamos. Entonces, implica también, como le dices a la sociedad que participe, con la esperanza de que va a haber los resultados en 20 años o en 10, si nos va bien. Entonces, es muy difícil que exista un trabajo de base desde el sector público, porque probablemente esas personas profesionales que se están preparando y están haciendo la conexión con la ciudadanía, las van a correr en la siguiente administración y ya no van a seguir. Entonces, todo ese trabajo que se hizo, pues se va a echar a la borda y vamos a empezar de cero. Entonces, esos es como los vicios que siguen
poniéndonos barreras para hacer una gestión metropolitana o una gestión, la que sea que tengamos, cualquier adjetivo que le pongamos, que funcione. Entonces, es todo un fenómeno muy complicado. Muy, muy bien. Tienes toda la razón. La confianza se ha perdido. Esperemos que en algún momento se recupere o hacer en verdad políticas públicas que logren tener el impacto inmediato, el impacto a largo plazo. Porque yo creo que esa combinación es lo importante. Mi queridísima Luz, oye, ¿y tú qué opinas sobre el nuevo presupuesto de egresos? ¿Qué tal estos nuevos fondos? O al Pues menos, mira, si yo estuve revisando... anchochos, ¿no? Están grandotes, 85. Bueno, eliminaron muchos fondos. Yo siempre me estoy preocupando. El INAFED, por ejemplo, cada año publicaba los programas para municipios y ya llevamos 2 años sin publicación, ¿no? Digo, el 2019 y 20, pues tampoco. Y bueno, y eso es resultado de la política pública que maneja esta nueva administración, ¿no? Que ha cambiado y revolucionado todo, incluyendo el presupuesto de egresos de la Federación. Mira, no me he puesto a analizar a detalle en cada uno de los ramos, pero sí me di la tarea de revisar, por ejemplo, los fondos que son para municipios, que vienen del ramo 33 y del 28. Porque entre todo lo que hago, pues también soy consultora de municipios, de varios municipios, en cuanto a cómo aprovechar estos recursos, ¿no? Finalmente, lo que sí te puedo decir, y que sí me quedó muy claro, ahorita no venía preparada, no, sí me encantaría presentarles una gráfica que hice, pero sí disminuye, por ejemplo, ramo 33 y 28, que son recursos que bajan de la Federación al Estado y del Estado a los municipios para obra pública y para otros pagos, como es el 28 que se utiliza pues para sueldos también, ¿no? De lo que sí te quiero decir es que bajaron, ¿no? O sea, disminuyeron en la mayoría. Sin embargo, sí llegué a notar que esa proporción de disminución no era igual y algunos estados se les incrementó hasta el 16%, como es en Puebla, ¿no? Entonces yo dije, bueno, esto me parece como una injusticia, ¿no? Revisando Yucatán, porque pues obviamente yo estoy acá en Yucatán, sí nos bajaron casi el 4% en neto, porque si te vas a términos reales, pues hay que incluirle el factor de inflación y todo esto, ¿no? Pero así neto, 4% nos bajaron, ¿no? Y yo me puse a la tarea de buscar a dónde se había ido el dinero que nos estaban quitando, y resulta que no es que nos los estuvieran quitando, también lo están incluyendo en Yucatán, pero está en el ramo para el Tren Maya, ¿no? Entonces, yo no veo aquí que haya menos recursos en el presupuesto que el año pasado. Más bien hay una redistribución del presupuesto para fines específicos o proyectos de gran impacto que son pues presidenciales, para decirlo, Yo tampoco soy experta en juicios políticos ni económicos y no puedo, o sea, todavía no he podido, a lo mejor es otro tema de conservatorios, Sofía, pero todavía no he aterrizado bien si estos proyectos de alto impacto realmente van a elevar el nivel económico y social de México, no lo sé. ¿Por qué? Porque mi nivel de análisis fue muy corto, ¿no? O sea, son proyectos de largo plazo. ¿Qué significa eso? Que si ahorita es la urgencia, ahorita no hay resultados. ¿Y cuánto a largo impacto? Estamos hablando de 10 años. Entonces, en 10 años, ¿qué va a pasar mientras se echan a andar estos grandes proyectos, ¿no? Entonces, me preocupa que en lugar de subir escalones, retrocedamos 30 y cuando querramos empezar a subirlos de nuevo, pues ya tendremos un retraso que de por sí ya se estima de 50 años, ¿no? O sea, de 100 o no sé, o regresemos al siglo pasado, no sé. Digo, es muy fatalista todo este análisis, pero sí creo, Sofía, que
el presupuesto en términos generales se orienta al financiamiento de estos grandes proyectos federales y por otro lado a no fortalecer los municipios. O sea, están perdiendo su autonomía y ahora dependemos casi 100% de los estados y de la federación ante tantos programas asistenciales de papá. Pues regresamos a esta época de papá gobierno que nos mantiene, nos da dinero y el domingo, ¿no? Y pues a mí es todo, en grandes rasgos, toda esa situación pues sí me tiene preocupado. En cuanto, no creo que vayan a suspenderse las inversiones internacionales, porque esto siempre participa México, y nada más que en esta cooperación internacional de fondos, lo estamos viendo, por ejemplo, el PNUD, ¿no? Es de fondos internacionales y apoya precisamente los objetivos de desarrollo sustentable, que ahorita son tema internacional, ¿no? Y que además estoy participando, yo estoy en la Comisión Guairú de la ONU Habitat, y entrando en este mundo de lo local y de las ciudades, ya para terminar les comento que ellos financian un programa de pensadoras urbanas que son para mujeres bien interesante, y es este asunto de construir las ciudades con una perspectiva de mujer, ¿no? Entonces, de género, con perspectiva de género, y eso no es un tema que se esté sumergiendo, o sea, debe de ser un tema de todas nosotras, ¿no? Así Entonces, es. posiblemente sea otro tema, pero tenía que sacarlo a colación. Cambio fuera. Me parece perfecto. Fíjate que sí, efectivamente, yo también creo que el presupuesto de egreso está muy orientado a los proyectos presidenciales, definitivamente. Y ahí yo estoy un poco de acuerdo en el sentido de que sí va a haber impacto porque va a haber más empleo. Yo creo que sí, definitivamente el empleo va a ser el factor de impacto inmediato, y el factor de impacto a largo plazo va a ser cuando se terminen los proyectos. Yo sí tengo un tema ahí, ¿por qué? Porque creo que los proyectos que se están ahorita vinculando con la parte presidencial sí tienen mucho que ver con la parte personal. O sea, todo lo que es el sur, que es verdad, es la zona más amolada del país, siempre han sido los más olvidados. Tenemos las comunidades indígenas más fuertes, la población indígena más fuerte, pero también la parte cultural más fuerte, ¿no? Entonces, yo ahí tengo sentimientos encontrados. Yo sí me encanta la idea de que exista inversión en la península. ¿Por qué? Porque va a haber más empleo, va a haber por lo menos dinero circulante, que es lo que nos interesa en este momento, para que todo el mundo pueda tener un poquito de dinero en el bolsillo. Sin embargo, sí me preocupa en realidad el hecho de que van a funcionar. ¿Están hechos para tener un gran impacto o en realidad vamos a tener una huella ecológica más fuerte y estos proyectos nos van a generar problemas ecológicos más fuertes? No sé, o sea, definitivamente sí, hay que agendarlo, es otro para el próximo año, un tema importante que tenemos que retomar, mi queridísima Luz. Y entonces, ¿usted qué opina, mi queridísima Carla, del nuevo presupuesto? Mira, yo coincido totalmente con lo que dices tú y con lo que dice Luz María. Si me permiten, digo, a lo mejor no, lo que voy a decir no es políticamente correcto, pero bueno, es una... No, estamos aquí para eso. Y nadie nos está viendo. Nadie. Nadie se va a dar cuenta. Pero a veces creo que muy bonito el Tren Maya, pero lo siento más como un capricho. Y creo que qué bueno, coincido contigo, Sofía, en que se impulse el sur del país, que ha sido terriblemente golpeado durante muchos años. Pero acá en el norte también tenemos muchos problemas que al no darnos recursos suficientes también nos están dejando cortos.
y desgraciadamente cada vez nos aprietan más y nos aprietan más y nos aprietan más y un día se va a reventar la hebra, desgraciadamente. También el norte tiene su alto grado de complejidad. No son diferentes los problemas en el sur, pero a lo mejor lo mitiga un poco el que tenemos la cercanía con Estados Unidos y todos tenemos un pariente que se nos fue y ese tipo de cuestiones, pero creo que el quitarle recursos a los estados para hacer cosas a capricho, porque el Tren Maya realmente me preocupa, la huella ecológica. Más qué bueno que haya inversión, qué bueno que las comunidades prosperen, pero ¿a qué costo? ¿A qué costo? O sea, todo lo que se va a maltratar, la selva, los animales, todo lo que implica. Y por otro lado vemos el aeropuerto que se dejó ahí a medias colgado, cuando ya tenía una inversión importantísima ya hecha, cuando el país también necesita un desarrollo y un aeropuerto a la altura de cómo se estaba planeando, o mejor, ¿verdad?, de cómo se estaba planeando, pero ahora ya no vamos a tener ni eso. Creo que mucho del presupuesto está mal encaminado, con a lo mejor la inexperiencia del nuevo gobierno o no sé cómo llamarlo sin ser cruel, sin encontrar el adjetivo que pueda salir al aire, ¿verdad? Creo que nos están castigando mucho a los estados y a los estados de oposición. Siento yo que es como una consigna. Yo te lo digo como tamaulipeca, que vivo en un estado de oposición. Sí veo cómo le cuesta al gobierno cumplir con algo que ya tenía pues encaminado, y cómo se postergan o se posponen los planes que teníamos por una mala distribución o por un capricho federal. Yo nada más un comentario rápido. Sí. Yo no estoy en contra del Tren Maya. Lo que estoy en contra es de que los recursos se los hayan quitado a los estados para él. Y como yo estoy aquí de gestor internacional, me pregunto, ¿por qué no se consiguió recursos internacionales de cooperación internacional para financiar esos grandes proyectos que además califican a la perfección, ¿no? Y mantienes a los municipios con, a lo mejor no con aumentos, pero sí con unos recursos suficientes para salir adelante. O sea, lo que yo no estoy de acuerdo es que le quiten a los municipios y a los estados para dárselo al tren, ¿me entienden? Siendo que hay otros recursos internacionales, pues para subvencionar esas grandes obras. Entonces, no es el proyecto el culpable. El culpable es el que hizo la redistribución. Es la forma. Ahí en cuanto a los recursos internacionales, mi percepción, creo que coincido con lo que comentaste hace rato, que la barrera del idioma, lo que se tarda en gestionarse y todo, pero también la poca credibilidad que a veces como gobierno se tiene, lo complica más. Obtienes un recurso y no estamos acostumbrados a entregar cuentas claras. Y eso complica la situación y la complica mucho. Pero eso pasa a lo mejor en los estados o municipios que tienen otro nivel de gestión. Sí, pero claro. la federación eso no debe de pasar, ¿me entiendes? No, o sea, no, eso sería imperdonable. a nivel de estado y municipio, y sí es difícil entrar, porque a veces no tenemos la experiencia suficiente, y a veces aunque te quieras aventar, te dicen, no, espérate, no es tu área, no. Te lo digo porque yo también tomé un curso hace algunos años de cuando empezamos a ver que nos apretaban y que nos quitaban y que no nos daban. Tomé varios cursos de gestión de fondos internacionales que
desgraciadamente se quedaron en el papel. No se han podido aterrizar y sí es triste porque tú dices, oye, es que allá hay, allá también hay, ¿y cómo me lo traigo? ¿Cómo convenzo a la gente que toma las decisiones para traerme ese recurso y abrir esa primera puerta? Mira, la respuesta, perdona que ya estoy de metiche, la No, respuesta está desde el nivel de gobernanza, ¿no? O sea, y Miriam lo saben, o sea, esto es una forma de pensamiento, o sea, mientras todo el mundo, la cooperación europea y los organismos internacionales manejan este esquema de financiamiento como si fuera la cotidianidad, nosotros vivimos todavía, es lo que les digo, en la prehistoria, ¿no? Entonces, lo que se tiene que hacer es cambiar, tenemos que cambiar la forma de administrarnos de todos los niveles, ¿no? Y darle un giro, y porque desde la gobernanza, ¿no? Vamos a conseguir proyectos de alto impacto que puedan ser monitoreados y registrados adecuadamente para que puedan conseguir financiamiento internacional, ¿me entienden? O sea, es toda una cadenita, pero eso implica un crecimiento político, ¿no? Mental y administrativo. Y cierro diciendo que tenemos que cambiar la forma de pensar las cosas, no como siempre las hemos hecho. No podemos seguir siendo funcionarios que decimos, es que yo así lo hacía y así lo voy a seguir haciendo. Y estamos como el caballo, caminando con una mirada fija, que es una inercia histórica que no nos está conduciendo a nada, ¿no? Entonces, ¿qué está pasando ahora con el nuevo presupuesto? Pues no sé a dónde nos lleve. Posiblemente nos lleve al éxito, ¿no? Y ahorita con esta mentalidad reticente, ¿no? Nos está impidiendo ver el futuro. O, caso contrario, ¿no? Pésimamente mal, se van a dar resultados en unos años, y entonces, ¿qué sigue? ¿Qué modelo económico, administrativo y político es el bueno? Esa es mi pregunta. Cambio y fue. No, perfecto. Fíjate qué bueno que ahorita comentaron las dos el tema del por qué se castiga tanto a los otros, ¿no? Yo pensé que en esta administración no iba a existir. Yo estuve en la administración pasada y efectivamente ese era el único pensamiento. Cuando se hacían las reglas de operación, cuando se diseñaban los presupuestos, era de que, a ver, sácame la relación de los colores. Los estados azules, verdes, rojos, pues tenían una gráfica bastante deprimente los que no estaban en rojo, ¿no? Entonces, yo la verdad pensé que esta administración no iba a tener esa política. Y ahorita viendo el presupuesto de egresos, pues sí me desilusioné un poco en el sentido de que vuelven a ser casi los mismos los que están decidiendo quién tiene y quién no tiene dinero, ¿no? Entonces, pudiendo haber tenido una redistribución un poquito, como bien dices, todo lo que son grandes proyectos, pues buscamos dinero internacional, tan fácil como eso. Todo mundo le va a querer entrar y todo el presupuesto nacional, pues se va a la nación, a los municipios, en realidad a fortalecer los estados y los municipios. Pero yo aquí veo también un tema ahí de disparidad. Mi querida Miriam, ¿qué opina usted? Fíjate que estas nuevas tendencias de financiamiento, justo lo que nos obligan es a responder cuál es el objetivo de la del recurso. ¿Para qué lo quieres? ¿Qué vas a hacer con ese recurso? Es lo primero que nos preguntan en un esquema internacional. Y nosotros no sabemos, porque no sabemos cuál es esta política internacional que tenemos que seguir, porque apenas estamos trabajando en ello. Y aparte,
de estas políticas, bueno, de la política internacional, lo que nos piden es que como gobiernos locales tenemos una cierta autonomía global en donde podemos decidir en qué bueno, si nosotros queremos buscar recursos internacionales, lo podemos hacer siempre y cuando tengamos ese objetivo. Y el objetivo implica un largo plazo. Y aparte, si nosotros queremos decir, bueno, a mí me encantaría que se financiara un proyecto tal, pero a lo mejor otra persona que sigue pensando justo lo que dicen, igual de que a mí nomás dame el dinero y yo veo en qué me las arreglo, no se va a poder, porque no se puede. Ahorita es buscar, no, así no es, ahorita es buscar financiamiento bajo proyectos, no nada más es como, pues ya tengo 20 pesos, ahora a ver en qué los gasto, ¿no? O sea, nosotros necesitamos rendir cuentas y necesitamos, cualquiera, ¿no? Sí, sobre todo si es internacional, nosotros tenemos que decir, bueno, nuestro objetivo de financiamiento es que quiero, no sé, paneles solares, ¿no? ¿Por qué? Porque mi objetivo es que esto me va a ayudar con todo lo que quiero en estos proyectos nuevos que hago, ¿no? Porque van de la mano y tienen un porqué hacia algo y es muy claro. Entonces, este es como que el esquema que debería de ser o debería presentarse para nosotros tener muy claros y decir, pues perfecto, entonces lo voy a dividir. Esto que no lo puedo financiar con mi dinero municipal o nacional, lo hago con el internacional, pero ya tengo, o sea, como que ya tengo todo resuelto, ¿no? En la planeación, ya lo tengo todo planeado. Pero no se puede porque otras personas están en el esquema anterior de que, como de donativos, y que es difícil estar entre, bueno, ¿cómo le vamos a hacer cómo vamos a buscar financiamiento si todavía estamos esperando a ver cuánto nos da, a ver de dónde nos cae el dinero? Entonces, se vuelve como que algo que no hemos explotado realmente, los fondos internacionales o los diferentes esquemas de financiamiento, porque creo que, decía Luz María, nos da miedo que como no sabemos cómo se hace y no tenemos tiempo de descubrirlo, pues no lo hacemos y seguimos haciendo como antes y no nos alcanza. Mira, me preocupaste, Karen. Me preocupaste. ¿Por qué? Porque entonces, ¿dónde queda la planeación? La planificación. Primero tienes que tener tus planes, un plan a corto y largo plazo. En el momento que tienes tu plan, en ese momento buscas en realidad el proyecto de más impacto. Y el más impacto quiere decir el más necesario. Y a partir de eso puedes empezar a buscar cualquier fondo en cualquier parte internacional, porque hay para todo, ¿eh? Hay para todo. El tema es tener primero tu plan, tu planificación. Hasta el año 2018 que entramos en las reglas de operación donde era primordial. Ahorita en el libro de los lineamientos de zonas metropolitanas, en el que está ahorita vigente, es donde se implementó la parte de planificación de planes y programas que tengan los municipios que sean metropolitanos, donde tengan planes, donde tengan proyectos, estrategias. Si no tienes esa estrategia, no eres acreedor a ningún fondo metropolitano. Bueno, no eras, ya estoy hablando de pasado. No eras acreedor a ningún fondo metropolitano. Entonces, ahorita yo me imagino, o al menos esa sería mi solicitud, que exista, que vuelva a existir esto, porque si no tienes plan, si no sabes para dónde vas, si no planificas antes, si no sabes cuáles son tus necesidades, ¿para qué quieres dinero? Hasta yo me lo preguntaría, ¿cómo para qué? Exacto, justamente, justo nos obligan a tener siento que estos criterios sirven para cambiar justo la forma en que estamos llevando o la forma que se están tomando las decisiones, porque nos obliga a tener esta respuesta, ¿no? O este plan.
¿Por qué quiero lo que sea que estoy pidiendo? Porque tengo un objetivo, tengo un plan bien establecido y que o sea, nos tienen que obligar en criterios, o sea, nos tienen que obligar con dinero ahora sí, para decir que la planificación es importante, para por lo menos tener una cartera de proyectos que nos sirvan, ¿no? Porque antes no se hacía, o sea, era impensable decir que tenemos unos proyectos con un objetivo muy claro y que estamos buscando más allá del periodo administrativo, o sea, era impensable. Y ahora nos tienen que obligar con estos criterios que por lo menos, digo, ya viendo la nueva propuesta de egresos, se sugiere, ¿no? En las comisiones de que por lo menos estos criterios del Fondo Metropolitano se queden en el programa de Sedato. Creo que es el de... se me fue el nombre. Pero, Mejoramiento de barrios. Sí, en el mejoramiento de barrios, gracias. En donde se sugieren que estos criterios del Fondo Metropolitano se queden, por lo menos, pues, sino como parte de estos criterios para este programa. ¿Por qué? Porque nos obligan a tener estos proyectos con una perspectiva más allá del periodo administrativo, que creo que eso es algo que se tiene que quedar, que tenemos que hacer, porque no nos podemos quedar pensando en el esquema antiguo, cuando ya ahorita nadie, en ningún país desarrollado se está haciendo de esta manera. Entonces tenemos que ir más allá de lo que hacíamos y de las formas en que los hacíamos para ver hacia el futuro, sí, bajo un esquema de planificación muy bien establecido, en el que no nada más un periodo administrativo participe, sino que se tenga en cuenta y que todos tengan claro hacia dónde queremos llegar. O sea, aquí ya es cuando involucramos a la ciudadanía y donde esta confianza que no tienen y que no tenemos en ninguna de las dos personas, o sea, en ninguna de las dos esferas, no nos tenemos confianza unos a otros. Entonces, es necesario trabajar en esta parte bajo estos esquemas de planificación. Claro. Mi queridísima Carla, ya para cerrar con Luz María. Carla, tú platícanos un poco el éxito que has tenido, porque la verdad es de que tus proyectos han sido, ahora sí que tras administraciones, ¿no? Entonces, ¿cuál ha sido, pues, la línea de éxito? ¿Por qué fueron tan, porque para mí fueron bastante exitosos, porque se llevaron a cabo y transparentemente bien, ¿no? Mira, Sofía, nosotros tuvimos las dos vertientes, los proyectos de éxito y los proyectos que no tuvieron éxito. Te hablo de los que tuvieron éxito. Tuvimos la fortuna de que se planeó a largo plazo una traza urbana. Entonces, pues, ¿qué hacíamos? Ya sabemos que tenemos que hacer esta carretera, por ejemplo, que va a unir estos dos municipios porque hay una dinámica muy fuerte entre Reynosa y Río Bravo. Entonces, se tenía ya ese proyecto, entonces, ¿qué empezamos? Lo hicimos de a pedacitos. Y eso nos dio un poco de éxito porque ya había algo establecido, ya había algo con bases que afortunadamente se respetó a través de las administraciones. A lo mejor corrimos con un poco de suerte porque ya estaba hecho y los que llegaron dijeron, bueno, pues ya no le pensamos tanto, ya está esto. Pero ahí fue algo positivo. Caso contrario, que tuvimos en la zona conurbada, con la zona metropolitana que tenemos con Veracruz, que aun cuando nosotros teníamos un proyecto que los involucraba, y ahorita tenemos 2 años, me parece, trabajando con otro, que por más que le hacemos, no los convencemos. Y a veces influye también que en el caso de Tampico, que los municipios que conurban con nosotros están muy alejados de la capital, entonces como que lo ven allá muy lejos y no se quieren involucrar. Pero en la zona norte
tuvimos, como te comentaba, la buena disposición de las autoridades que llegaron de continuar con el proyecto que ya estaba, y eso nos allanó mucho el camino, porque ya había algo sobre lo que se empezó a mejorar y ya nos llegaron de cero, y fue mucho del éxito que se tuvo. Podríamos decir que respetar las estrategias entre una administración y otra podría ser una solución. Sí, o sea, sí, definitivamente vuelves a confirmarlo, la planificación a largo plazo. Y nosotros tuvimos cambio de color, y claro, la nueva administración no objetó, o sea, complementó lo que ya había, y eso fue muy positivo. Claro. Definitivamente el amor a México, ¿no? El amor a tu región. Eso también tiene mucho que ver. Pues ahora sí vamos ya a cerrar con nuestra queridísima Luz, y después me despido de todas. Mira, nada más así recapitulando todo lo que dijimos. Claro que sí. O sea, comentamos todos con respecto a Fondo Metropolitano, gobernanza. Lo que quisiera yo decir es que y fondos internacionales, los municipios no creo que estén capacitados para la gestión de recursos internacionales. Es autoría de los estados y de la federación, ¿no? Entonces, pero el problema que hemos hablado son los colores, que luego no hay comunicación asertiva y pues obviamente los proyectos pues no llegan a un éxito rotundo, ¿no? Por otro lado, tenemos la temporalidad, ¿no? O sea, los tiempos de los municipios son cortos y no le permiten hacer gestiones exitosas, ¿no? Precisamente por eso los recursos internacionales no hacen gestiones directas con los municipios, ¿no? Hay otros mecanismos, otras fuentes de financiamiento que sí interactúan con los municipios y que deberíamos empezar a explorar, ¿no? Como recursos de grandes consorcios, empresarios que les gustaría invertir en los municipios y que, bueno, bajo controles estrictos, normativos y legales, pues yo creo que pudiera ser, ¿no? Por otro lado, veo que, pues sí, regresando un poco al presupuesto, pues me preocupa que que ya lo hemos hablado, que es un desbalance, no sé si ni siquiera esta filosofía, ¿no?, de esta nueva administración esté inserta en un plan que hemos estado hablando, ¿no? O sea, no, todavía no lo conozco, ¿no? Porque el plan de desarrollo nacional, pues, me resultó muy ambiguo, ¿no? Entonces, sin metas, entonces, pues no sé si ahí, a lo mejor estos proyectos están inmersos en todo un plan estratégico y nosotros ni enteradas, ¿no? Entonces, pues sí sería interesante saber cuáles son sus proyecciones económicas, ¿no? Y todo lo que está en torno a estos megaproyectos para saber si verdaderamente pueden resultar ser un gran éxito. Pero yo sigo pensando que el tren, pues fue en los años 50, ¿no? Tal vez debimos de haber pensado en nuevas tecnologías más actualizadas que no requieran hidrocarburos para sostenerse y pues no sé, ¿no? O sea, hay muchas preguntas aquí. Por otro lado, también estaba muy preocupada Carla porque siente que el norte no está sustentado económicamente porque como que ve preferencia al sur con los proyectos de alto impacto de esta administración, ¿no? Y yo creo que es también resultado de una política en donde los del norte son los fifís, ¿no? Y los del sur no lo son, ¿no? Entonces, los del norte son ciudades beneficiadas, Monterrey tienen cercanía con Estados Unidos y el intercambio se da por carretera, ¿no? En el sur no tenemos una frontera, ¿no?, donde te favorezca este intercambio y yo creo que el Tren Maya tiene la intención de comunicarnos por mar, fíjense que no por tierra, porque las cargas van a llegar a Puerto Morelos y de ahí se van a puertos internacionales. Entonces, por eso les digo, no siento que sea un mal proyecto, insisto,
no me gusta cómo lo están gestionando, ¿no? No sé de dónde, y que desprotejan algunos estados y municipios para favorecer proyectos que pudieran ser financiados con otras fuentes de financiamiento, ¿no? Tenía mucho que comentarles, hay mucho que comentar, hay poco tiempo, hay organismos internacionales, los invito a que busquen en internet cuáles son, ¿no? Cada uno de ellos tiene distintos niveles de actuación, incluso Vamos a tener otra plática, yo vamos creo a que sí, tener porque otra hay mucho rollo plática. aquí. Hay mucha historia aquí. Pero ahorita yo, puedes platicar más, ¿eh? Sin pues problema. sí, lo que pasa es que, mira, este tema de los recursos internacionales es muy completo, ¿no? O sea, cada organismo internacional, ¿no? Tiene sus propias leyes, sus propios requisitos, ¿no? Lo que sí te puedo decir, por ejemplo, que Miriam se preguntaba, es que todos ellos se basan en proyectos de mejores prácticas documentados. Y aclaro, México tiene muchas buenas prácticas, el problema es que no sabemos documentar. Si supiéramos, tendríamos más financiamiento internacional de lo que nos imaginaríamos. ¿Por qué? Porque una buena práctica no es decir, construir una carretera de 1000 metros lineales. ¿Me entienden? Eso no es, o sea, resultó excelente, comunicó municipios, estados, resolvió el problema de conectividad y etc. Pero eso no, o sea, eso no es documentar una buena práctica. Documentar una buena práctica significa desde la gobernanza, cómo se gestionó ese proyecto, ¿no? Y de ahí para adelante, ¿no? Cómo se consiguió el dinero y, por supuesto, corridas financieras, ¿no? Objetivos sociales muy claros y entonces sí podemos un panorama muy amplio mismo que puede entrar a proyectos de financiamiento internacional. Esa es una buena práctica, ¿no? Si se replicara en otros lados, sería genial, ¿no? En cambio fuera, no sé si seguir hablando, Sofi. No, pues prácticamente ya nos vamos a despedir. Yo quisiera que cada quien hiciera ahora sí que nos diera unas palabras de aliento para el próximo año, que estuviéramos, yo les deseo lo mejor, que este año que viene sea maravilloso y tengan por seguro que nos vamos a volver a reunir si es que ustedes así lo quieren. Porque la verdad es de que para mí es tan importante y tan nutrida que me siento ahorita para poder seguir el próximo año y tener más conocimiento dentro de todo lo que podemos tener cada una de nosotras. Un abrazo, un beso y Carlita, Lunar, a ver, también tus grandes deseos. Gracias. Bueno, primero, Sofía, agradecerte esta invitación. Ha sido un agasajo realmente platicar con ustedes, muy, muy enriquecedor. Creo que de cada una de ustedes aprendo mucho y yo creo que a Luz María por ahí la voy a buscar porque yo siempre he querido participar y traer algo extra de otra parte, que se vea, o sea, algo pequeñito para empezar y que eso abra la puerta y que se vea, sí se puede, mira, ya trajimos esto, vamos a traer ahora algo un poquito más grande, entonces a lo mejor por ahí te voy a molestar más adelante, Luz, tengo que platicarlo con mis superiores, ¿verdad? Porque no estoy en posición de decidir, pero sí me parece algo muy interesante lo que haces y sobre todo algo de lo que yo siempre he querido aprender. Pero deseándoles a todas que tengan muchas bendiciones el próximo año, que ya salgamos de esta pandemia para podernos abrazar, para podernos apapachar, que sí nos hace falta a veces el contacto humano, el sentir el calor de un abrazo sincero.
Sofi, muy contenta de que me hayas invitado. En un principio sí tenía como que un poco de miedo, te lo externé, pero la verdad muy a gusto, me la pasé muy, muy rico y sobre todo te enriquece el platicar con personas que están en otros estados y tienen otras dinámicas y otras experiencias. Es ampliamente gratificante. Muchísimas gracias, les mando un beso y si en algo les puedo ayudar, estoy a sus órdenes. Mi querida Miriam. Pues igualmente, Sofía, muchísimas gracias. Yo sí, también estaba un poco nerviosa, no estaba muy segura de que fuera a dar algo en esta plática, porque pues así como que experta, no, ¿verdad? Pero igual como Carla, yo Lo vas a hacer en algún momento. Yo también te voy a molestar, Luz. Creo que sí, hemos estado trabajando en este tema en cuanto a esquemas de fondos internacionales. Digamos, ahí vamos, ¿no? Intentando hacer algo, pero creo que estamos todos intentando buscar qué se puede hacer, y yo sí coincido en que es muy necesaria la profesionalización de esta gestión, sobre todo en la administración pública. Es urgente, o sea, como que debería ser el único criterio, o sea, que exista una muy buena profesionalización, porque es un tema que requiere mucha preparación, es un tema muy específico que si realmente te vas a invertir en investigar esa parte, no podrías hacerla, o sea, como que es muy específica, pues. Entonces, la especialidad solamente rendiría frutos si la llevas a cabo para lo que es, ¿no? Entonces, es como que una gran apuesta, ¿no? Profesionalizarse en este tema, pero que es muy rica, ¿no? De buscar. Y también pues agradecer el tiempo. Igual mi contacto está aquí, sí, igual sí, porque yo sí las voy a buscar. Sí las voy a buscar. Muy bien, muy bien. Espero que sea mutuo, y pues que tengan felices fiestas en general, que se la pasen a gusto. Y pues también creo que es muy importante mencionar que la perspectiva de género en la gestión metropolitana también es fundamental. Es un tema que es muy importante y que debería de ser de las... Otra conversatorio. Definitivamente. Otro conversatorio. Y que sí es algo distinto, pero es muy importante en cuanto a la perspectiva que se lleva hacia la gestión, y es de suma importancia para todos los niveles. Así que, pues, voy a sintonizar la otra charla de perspectiva de género también. Muy bien. Mi queridísima Luz, por favor. Pues, ¿Viste la estrella, viste? No. Aquí todas somos estrellas. Les felicito a las jóvenes. Me encanta que se empiecen. Así yo estaba hace 40 o 50 años, no sé, no tantos. Pero así empecé, o sea, así empecé investigando, preguntando, involucrándome. No hay otra manera de crecer, ¿no? Esto así es, ¿no? Así es la vida, ¿no? En todos los sentidos, ¿no? Pues muchísimas gracias, Sofía, por la invitación. A mí me encanta, ¿no? Compartir. Tengo muchísimas experiencias de muchos temas, porque pues he estado metido en todos los niveles internacionales, federales, estatales y municipales. Entonces, como que tengo una visión muy amplia de muchos de los aspectos. También, como estoy en la ONU Hábitat, pertenezco a la Comisión Guairú, Mujeres de Base, ¿no? Y sobre todo en esta observancia de la ciudad, ¿no? Y construir ciudades para las mujeres, ¿no? Es súper importante. Yo también espero que esto del COVID pase pronto. Mientras no pasa, cuídense mucho, por favor. También los invitados que nos escuchan, muchísimas gracias, cuídense mucho, y pues todos esperamos que el próximo año sea otro. Muchas gracias. Cambio y fuera. Pues muchísimas gracias, un beso y un abrazo a todas, de veras, muchísimas gracias, muy nutrida. Hasta luego.